Hola, ¿qué tal? Y bueno, prácticamente estamos a 20 días de la asunción del nuevo gobierno. Hay todo tipo de versiones, conjeturas, opiniones, etcétera, pero lo concreto de cuáles serían las medidas económicas, sociales, que podría llevar adelante el gobierno apenas asume Alberto Fernández la presidencia, todavía se desconoce, pero lógicamente uno puede trazar hoy cuál es la perspectiva que tiene la economía argentina, en especial la sociedad argentina, con esta nueva etapa que se ha abierto tras la derrota electoral del macrismo, en un contexto latinoamericano realmente muy, pero muy compulsivo, los acontecimientos de Bolivia, los acontecimientos de Ecuador, los de Chile están muy, pero muy frescos e intervienen inclusive dentro de la política interna, a lo cual se agrega ahora, bueno, se empieza a mover el real en Brasil y eso tiene un impacto directo sobre la economía argentina por la vecindad y por el flujo comercial que hay entre los dos países. Estamos con Marcelo Ramal, es economista, es miembro del Partido Obrero, el sector Tendencia. Así es. Bueno, para saber, qué es lo que se están ustedes viendo a partir de este nuevo escenario que se ha abierto en América Latina y en particular acá en la Argentina. Bueno, yo colocaría acá en la transición argentina dos grandes componentes. Por un lado, la presión generada por el cuadro de virtual default de la situación de pagos argentina, compromisos de deuda que todavía no están en absoluta claridad respecto de cómo se van a afrontar el año que viene, una negociación con el Fondo Monetario Internacional por un lado y con acreedores privados por el otro, cruzada por choques entre ambos sectores, cuya esencia es en definitiva quién paga los platos rotos de la política de endeudamiento feroz de la Argentina en estos años. Este es un escenario, lógicamente que en estas discusiones, reperfilamiento, reestructuración, luego entra la discusión de cómo la Argentina discute el famoso programa fiscal que permite o permitiría afrontar el pago de deuda, y entonces las discusiones es que evidentemente estamos hablando de una frazada muy corta, porque algunos especialistas indican que ni con quitas Argentina puede armar un programa consistente de deuda, ¿no es cierto?, por el volumen de los compromisos, sobre todo de los próximos 3 años. Ahora, ¿cuál es la otra parte de esta realidad? El umbral de tolerancia ya virtualmente agotado de la población trabajadora en la Argentina. Es decir, acá quien hable de programa fiscal, ajuste, contención de salarios, jubilaciones, lo tiene que hacer sobre un país y un pueblo ya ajustado. Entonces, esto crea, evidentemente, un dilema económico y político para el próximo gobierno enorme, que se da en este cuadro continental que vos mencionabas. Porque este problema del umbral de tolerancia aparece hoy francamente desbordado. Ah, pero cuando uno mira a los dirigentes sindicales, etcétera, la tolerancia es 100%. Infinita. Es infinita, supera infinita, el 100%. Por supuesto. Ahora, la propia CGT ha dicho no vamos a reclamar bono de fin de año. Ni siquiera bono de fin de año y demás. Pero esta realidad es antagónica con lo que se está viviendo hoy. Los propios funcionarios, lo escuchaba ayer a Álvarez Akis, por ejemplo, señalando que en los años de macrismo el salario real de los trabajadores registrados cayó un 15%. Entonces, ¿cómo se afronta? Salarios registrados cayó 20%. Bueno, él dijo 15, pero corto. Evidentemente se quedó corto. Entonces, ¿qué tenemos que decir de los no registrados? Entonces, cuando al mismo tiempo se quiere cerrar una situación de deuda. Pero vos no creés que, por ejemplo, primero, Alberto Fernández va a hacer un anuncio de aumento de jubilaciones del 20%, como dijo en la campaña electoral. Bueno, está comprometido ese tipo de orientación con la exigencia, por otro lado, de mostrarle un panorama fiscal consistente a los acreedores de deuda. ¿Cómo va a compatibilizar una cuestión con la otra? No sé, pero pasa lo siguiente. Ese es el punto completamente... yo creo que si el 10 de diciembre
no dice nada en materia de jubilaciones, lo tiene que decir el 11. Por El supuesto. 12, otra cosa más. Ellos criticaron la fórmula de movilidad previsional. ¿La van a cambiar? Bueno, es una de las cuestiones que están en discusión. Algunos funcionarios han dicho que por ahora no quieren tocar nada de eso y quieren ir por las retenciones. ¿No es Bueno, cierto? pero Lo cual va a plantear otro flanco de crisis muy importante. ahora, teniendo en cuenta que la Argentina no está pagando la deuda, Alberto Fernández no puede agarrar y decir lo siguiente: bueno, en el presupuesto 2020, intereses de la deuda, 0. Porque no, mientras sigue la negociación, 0. Esa masa de dinero que dejaría de pagar la Argentina por Sí. estar en default, prácticamente tendría las cuentas fiscales equilibradas. Correcto. Y le daría margen para agarrar y decir, bueno, tanto para las jubilaciones, subo el salario mínimo, que es ridículo hoy el salario mínimo, subo el salario mínimo y implemento la tarjeta alimentaria, como primeras medidas que podrían, digamos, no digo calmar o culminar todas las expectativas, o colmar todas las expectativas, mejor dicho, pero por lo menos decir, vieron, este es mi arranque. Bueno, ese es un aspecto del problema. Ahora, del otro lado, es indudable que un planteo de este tipo va a provocar un cimbronazo, un cuadro de fricción muy importante con los acreedores de deuda que están discutiendo de qué manera la credibilidad, ¿no es cierto?, o la cobrabilidad de los títulos que en su momento se emitieron quede relativamente a salvo. Hoy, por ejemplo, le están pidiendo que se haga, digamos, una renegociación con la menor quita posible. ¿Quién pide? Los acreedores privados están Sí, pidiendo bueno, lógico. con la menor quita posible, a cambio de eso, algún aliento financiero, porque este es el otro componente, una economía sin financiamiento, y que luego el gobierno arregle con el FMI. Con el FMI. Naturalmente, la otra opción, el otro reclamo es que si no arregla con el FMI primero, va un salto al vacío y por lo tanto no puede, ¿no es cierto?, adoptar ese rumbo. El gobierno se va a debatir, ¿no es cierto?, en esa gran disyuntiva, en esa gran presión, pero yo coincido con vos en el sentido de que el margen de tolerancia social está completamente colmado para arrancar con un planteo ortodoxo que no contemple el problema de la recuperación de los salarios, de la recuperación de las ¿Vos jubilaciones. crees que no da? No da para eso. No da. Es decir, no hay condiciones. Y creo que en ese punto, en la comprensión de esto, y particularmente, ¿no es cierto?, en el terreno de la izquierda, del movimiento sindical combativo, hay que colocarse ahora fuertemente en esas reivindicaciones urgentes. Porque para la izquierda también es una forma de entablar un diálogo con el trabajador que votó por Fernández. Porque efectivamente habrá habido distintas opciones de voto, pero no se habló tanto de poner plata en el bolsillo de la gente, de las personas. Entonces, eso es lo que está planteado en forma urgente. La recuperación del salario, un aumento de emergencia a fin de año, y deberíamos promover, ¿no es cierto?, un fuerte debate, una deliberación en relación a estas cuestiones. Luego está la cuestión continental, que lo coloca también a Fernández como tironeado o fuertemente condicionado por las dos presiones. Porque por un lado, fenómenos como el de Bolivia, este golpe militar, actúan como una advertencia respecto de qué tipo de subordinación tiene que haber a los planes de ajuste. Y luego, la reacción al golpe de Bolivia, lo que ocurrió en Ecuador, lo que está ocurriendo en Chile, está mostrando este problema que te decía antes, De la tolerancia. respecto de la tolerancia que se está viviendo a nivel continental. En un plano político más general, esto también se cuela en la agenda de la negociación de deuda, porque algunos analistas dicen, bueno, muy bien, Trump va a jugar a favor de la Argentina. ¿A qué precio? ¿Con qué condiciones políticas? Porque en la agenda de esa supuesta benevolencia o tolerancia a la deuda argentina
va a entrar el problema del alineamiento político. Por lo pronto Alberto Fernández ya señaló que no se va, al menos inmediatamente, del Grupo Lima, que es el enclave de países que ha armado Trump para ejercer una presión derechista sobre el continente. Con lo cual ingresamos en una etapa verdaderamente apasionante, ¿no es cierto?, de todo el cuadro político, económico, donde creo que si la izquierda establece este puente adecuado con el conjunto de los trabajadores a partir de una agenda apremiante, urgente que hoy está planteada, puede tener lugar, digamos, todo un progreso sindical y político. Para ir cerrando, Sí. el Frente de Izquierda tuvo un desempeño electoral bastante magro. Decepcionante, sí. ¿Cómo entra en esta nueva etapa? Bueno, el problema es el siguiente. Tiene que sacar el balance de la etapa anterior y ver qué ha significado, ¿no es cierto?, el planteamiento político con el cual fue a elecciones. Para el Frente de Izquierda hace un año no pasaba nada, ni en la Argentina, ni en el continente, y la izquierda lo único que tenía que hacer era una preparación política para una elección rutinaria en la expectativa de pelear, ¿no es cierto?, algún escaño. En nuestra corriente, en el Partido Obrero, batallamos fuertemente para que se adoptara una posición más enérgica, más firme frente al macrismo. Un gobierno que hace ya más de un año y medio que estaba virtualmente liquidado. Bueno, esa política rutinaria lo desplazó a la izquierda del liderazgo en la lucha contra Macri, que indudablemente fue recuperado por el peronismo y por el kirchnerismo. Ahora hay que ver si saca las enseñanzas de este cuadro continental y por lo tanto se coloca a la cabeza de una política dirigida a recuperar las condiciones laborales y jubilatorias que han sido completamente deterioradas. Lo peor en ese cuadro es el ultimatismo y el sectarismo respecto del trabajador peronista o kirchnerista, al cual hay que buscar a partir de las demandas más apremiantes que se están jugando hoy. Con esa política nosotros vamos a ir, en nuestra tendencia vamos a ir a los sindicatos, a las organizaciones obreras. Profesor Ramal, muchas Muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Cada vez nos aproximamos más al 10 de diciembre. Y bueno, seguramente todas las notas de aquí al 10 de diciembre enfiladas en ver qué nuevas perspectivas se le puede abrir a la Argentina y en especial cómo puede salir de este pozo tan, pero tan fuerte en la cual estamos metidos, con todo el perjuicio que eso ha tenido para millones de trabajadores, millones de jubilados y millones de trabajadores profesionales. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana.